Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast desde acá del Polideportivo de Alcorcón. Esta vez justamente nos íbamos a sentar a grabar donde siempre grabábamos, pero justamente ocuparon la cancha de fútbol 5. Así que en este momento nos encontramos caminando. Es posible que estén escuchando las chicharras súper mega fuertes. La verdad no entiendo por qué aquí suenan tantísimas de estas bichas. Es otro nivel. Pero bueno, ya espero que mientras vaya caminando se vaya quitando un poco el sonido y que puedan escuchar bien. Justamente ahorita tengo 32 de batería, entonces bien. Vamos a poder grabar. Fue porque justo antes de venirme siempre intento dejar los dos celulares cargando, el que tengo para compartir internet y el otro con el que grabo, pero esta vez se me olvidó ponerlo a cargar antes de venir, pero bueno, al final de cuentas está con un poco de batería y vamos a meterle con todo. Chicos, ahorita justamente quería contarles algo súper mega interesante que me pasó ayer. Nada más que evidentemente ya el episodio número 81 lo había dejado clarísimo que iba a ser para contar la rutina de Kobe. Entonces no iba a ocupar ese episodio para contar esto, pero fue algo que me sorprendió demasiado que me pasara y honestamente me dejó impactado. Se lo comenté en el grupo del intensivo de los 90 días. Me quedé como 30 minutos sentado mirando hacia abajo, intentando analizar qué era eso que había sucedido, porque honestamente fue muy fuerte. Fue muy fuerte. Y no solo eso, sino que o sea, sé que es una cuestión que va a cambiar absolutamente mi historia y demás. ¿Qué fue lo que pasó? Yo ya les había comentado a ustedes que yo había tenido contacto con el yo superior varias veces. La primera cuando me habló para venirme para acá. La segunda cuando me dijo que iba a entrar a Torrejón. En varias ocasiones me ha mencionado cosas así súper mega específicas en ciertos momentos, pero nunca nada largo, nunca una conversación extensa, sino más bien comentarios de, por ejemplo, ahí es justamente esto es lo que tienes que hacer, órdenes que he recibido y he seguido, pero muy específicas y de poco diálogo. Es decir, casi que nunca conversábamos prácticamente nada, era una oración lo que me decía. Y justamente cuando les había dicho el podcast del yo superior, de Sam, del caballero de la armadura oxidada, ahí les comento que he tenido estos encuentros y demás. Chicos, ayer tuve un encuentro con mi yo superior y literal, o sea, fue un impacto emocional fuertísimo. Estaba súper tranquilo en el apartamento. Termino de ver un video de educación, creo que era de Ilia, y resulta que me levanto de la silla, vuelvo a ver el espejo y justo cuando vuelvo a ver el espejo me quedo en hipnosis. Es decir, me quedo absolutamente hipnotizado viéndome a los ojos y mi figura, yo me empiezo a hablar a mí mismo. Es decir, prácticamente era como si mi cuerpo se estuviera controlando por sí solo. No sé bien cómo explicarles. De verdad que es algo súper extraño, súper raro. Yo, como les digo, lo puse en el grupo de los 90 días y la gente lo que me puso fue... bueno, evidentemente ahí lo que me pusieron fue como, qué locura. Pero después ya comentándolo con
con gente que admiro y que respeto, gente de verdad que de otro nivel. Por ejemplo, Mario lo que me dijo fue evidentemente que siguiera las órdenes y evidentemente sé que las tengo que seguir, como lo hizo Napoleón Hill en el libro de Burlar al Diablo, simplemente seguir las órdenes que da el yo superior para que el camino se abra, porque el yo superior es una versión tuya que ya vivió lo que tú estás viviendo. Pero chicos, de verdad que me quedé en hipnosis y simplemente mi yo superior empezó a hablar. Empezó a decirme que no estaba poniendo el trabajo que mi gente merecía que pusiera. Que es cierto que me estaba levantando temprano, pero que no lo estaba haciendo a una hora específica. Que eso no se puede permitir. Además, por ejemplo, yo antes de dormir tengo ejercicios de apnea, por ejemplo. Intento mantener la respiración para que mi cuerpo se acostumbre a altos niveles de dióxido de carbono. Y también de coordinación los estaba dejando de hacer. ¿Qué era eso de que estaba dejando de hacer eso? Que no podía simplemente dejar que esas cosas sucedieran así. Porque al final de cuentas, cosas que tenía fijas y que antes las cumplía al 100%, ahora las estaba dejando pasar. Es cierto que yo me levanto temprano, pero muchas veces también pasa que no me estaba levantando a las 5 como quiero, sino que 5:20, 5:30, otro día 5:25, otro día casi a las 6, cosas así que me estaban pasando y que evidentemente me estaban limitando, porque entonces no estaba cumpliendo la palabra de verdad. Y chicos, mi yo actual simplemente se quedó viendo el espejo, estaba literalmente como hipnotizado y sorprendido de lo que yo me estaba diciendo frente al espejo. No podía entender lo que yo me estaba diciendo frente al espejo. Era literalmente como mi conciencia hablándome. Fue algo que de verdad me impactó demasiado. Duré como 10 minutos diciéndome que qué estaba haciendo, que tenía que mejorar muchísimas cosas para poder llegar a ser él. ¿Por qué para llegar a ser él? Porque el que me estaba hablando era mi yo ideal. Mi yo que ya había llegado al objetivo que yo quería llegar. Pero que evidentemente lo que nos estaba separando a mi yo ideal de mi yo actual era esa conformidad que él me estaba diciendo que debía quitar. ¿Me explico? Entonces justamente habló y me llama la atención porque sus ojos era yo, pero mientras mi yo actual estaba como asustado, simplemente sorprendido, hipnotizado, viendo lo que estaba viendo frente al espejo, mi yo superior tenía unos ojos de decisión, tenía unos ojos como de ¿cómo decírtelo? No sé ni cómo decírtelo bien. De decisión, pero como de entre también furioso al ver, no furioso de entrar en ira, ojo, de vibrar en ira, porque eso es un estado de vibración bajo, sino como furioso de saber todo lo que puedo lograr y que no estaba logrando, porque me estaba separando esa zona que nos distancia a los dos. Chicos, el yo ideal jamás va a vibrar como el yo actual, porque está en otros niveles, pero tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Es lo más curioso, o sea, al final de cuentas, nunca mi yo ideal me había hablado y verbalizado las cosas como esta vez que pasó ayer. Justamente eso pasó antes de que les grabara el capítulo de la rutina de Kobe. Yo en ese momento ya iba a salir a grabar el capítulo de la rutina de Kobe, pero me senté en la cama, duré como, no les miento, 30 minutos, 40 minutos, intentando comprender qué era lo que había pasado, todo lo que me había dicho. Chicos, y tampoco quiero como exponer absolutamente todo, hay cosas muy, muy personales que me dijo, pero él, o sea, esa persona estaba en un lugar que yo no me puedo imaginar ahora, o sea, y sé que lo estaba porque así me lo dijo. Estaba rompiendo otros niveles, yo me sorprendí de eso,
Pero entonces para ser el yo superior, entonces tengo que cumplir las cosas que él me dijo que hiciera de verdad. Todas las cosas que he fallado, porque, chicos, es cierto que al final de cuentas entramos también en un ciclo de conformismo, de que, bueno, ¿para qué voy a hacer entonces los ejercicios? ¿Para qué voy a leer al puro final antes de dormirme el libro que quedé? Yo leo tres libros en simultáneo normalmente. Uno en la mañana, que es la Biblia, otro a mitad del día, que es ahorita el que voy a llegar a leer, por ejemplo, y antes de dormir me leo una página de otro libro. Últimamente ese también lo estaba dropeando porque decía, bueno, mejor me quedo viendo el cel, veo un video o lo que sea de algo que me relaje, o pongo incluso cosas educacionales y me duermo, pero al final de cuentas no era lo que yo había quedado. Eso acumulado en el tiempo es lo que separa el yo ideal del yo actual. Esas pequeñas decisiones, esas pequeñas cosas. Entonces, yo me sorprendí otro nivel, de verdad. Después de eso lloré y todo. O sea, es que fue un impacto emocional súper mega fuerte. Súper mega fuerte. Después de eso, ya me empecé como a relajar. Dije que era eso tan extraño que me había sucedido. Nunca en mi vida, chicos, me ha pasado algo así. En mi vida, de verdad. Mi yo superior hablándome con tal autoridad y por tanto tiempo. Y cuando rompí la hipnosis y volví en mí, supe que estaba en mis manos poder entonces seguir esas cosas que él literalmente me había dicho que hiciera, para poder ser él, para poder convertirme en esa persona. La cuestión es, entonces, que cuando, y ahorita es posible que vayan a escuchar bulla porque viene una señora hablando por teléfono. La cuestión fue después de que terminé de esa conversación y que volví en mí, de que lloré, y estuve intentando analizar qué era lo que había pasado, que entro a YouTube, ¿verdad? Porque yo prácticamente la única aplicación que uso casi que es Spotify. Bueno, Spotify para escuchar podcasts y demás, y YouTube para videos. Es prácticamente lo que yo uso. Instagram solamente para documentar y ya. Y me dice que justamente la fecha de ese día iba a ser el cambio donde iba a despertar mi yo ideal. Y yo, ¿qué mierda es esto que está pasando, Dios mío? Entro al video y me empieza a decir que justamente en esa fecha iba a morir mi antiguo yo, que eso que había pasado no era casualidad. Y de verdad que yo digo, es que esas cosas solamente puede ser Dios. O sea, no hay otra opción. O sea, es que no hay, ¿qué otra explicación se puede dar así? Yo ya me he hablado fuertemente mediante videos 2 veces, justamente después de que curiosamente me habla mi yo ideal mediante videos que obviamente Dios controla algoritmos, controla absolutamente todo. Me ha mostrado y me ha hablado, pero certerísimamente acerca de la palabra. Entonces yo ya literalmente ahí, bueno, me rendí y simplemente dije, bueno, que se haga la voluntad de Él, ¿verdad? Evidentemente, que se haga la voluntad de Él. Yo voy a poner de mi parte con todo lo que mi yo ideal me dijo y a continuar y a seguir adelante. Pero quería compartirles eso, chicos. Es posible, bueno, en mi caso, como les digo, cuando vayan a escuchar esa voz del yo ideal, cuando vayan a despertar y vaya a empezar a morir su vieja versión, es posible que el yo ideal se vaya a mostrar, dependiendo del nivel de conciencia que tengan, como simplemente frases. Eso me pasó a mí, simplemente frases, simplemente comentarios, simplemente órdenes que te dice rápidamente. Y después incluso puede llegar a pasarte lo que me pasó a mí. Yo todavía estoy impactado por lo que pasó. Todavía estoy impactado y de verdad que simplemente solo me queda agradecer y actuar con base a lo que me dijo. Pero la conversación que tuve fue larguísima. Me refiero a conversación que fue simplemente un monólogo. Fue simplemente él simplemente habló. Yo estaba hipnotizado e impresionado con lo que me estaba diciendo y sorprendido simplemente, mi yo actual. Pero
Pero me refiero, después es posible que vayas a tener ese tipo de encuentros con tu yo ideal de muchísimo más tiempo y muchísimo mejores, porque al final te da muchísima más información de los caminos que tienes que seguir, en vez de simplemente una simple frase, una simple oración, que era lo que me pasaba anteriormente. No sé cuándo vaya a ser el próximo encuentro con él, no lo sé, eso solamente lo sabe Dios, pero de verdad que espero que sea muy pronto, o sea, de que pueda guiarme de esa forma, de que pueda simplemente decirme ahora por aquí, ahora por allá, hasta que llegue el punto de que mi persona se pueda convertir en él, es decir, que mi yo actual se pueda convertir en él. Va a llegar el momento que vaya a pensar absolutamente como él, estoy totalmente seguro, y entonces en ese momento ya no voy a necesitar ningún tipo de comunicación con él, ningún tipo de diálogo, ni ningún tipo de charla que me tenga que dar, porque entonces voy a pensar, mi yo actual va a estar súper cercano a la forma de pensar que él tiene. Eso siempre y cuando obedezcas las órdenes y siempre y cuando actúes como él te dijo que actuaras. Si no, te vas a alejar, y es muy posible que simplemente porque hay personas que yo estoy seguro que su yo ideal nunca les ha hablado, nunca. Y si cada vez que tu conciencia te dice algo la ignoras, por ende tienes un nivel de conciencia bajo, es muy posible que tu yo ideal ni siquiera vaya a mostrarse nunca en este plano, por decisión tuya, por decisión simplemente tuya, ¿verdad? Pero, chicos, la verdad que, como les digo, quedé en shock, lloré un montón. Ahorita es posible que estén escuchando un montón de eco, voy pasando debajo de un túnel como siempre. Pero nada más les puedo decir eso. Chicos, empiecen a leer los libros que les he dicho. Tampoco hace falta la sobreinformación, pero lean un ratito en la mañana. La rutina de Kobe ya la tienen. Lean un ratito en la mañana, ya sea la Biblia o sea un libro que ustedes quieren. Ya les he recomendado por acá libros. Empiecen a educarse, empiecen a aumentar el nivel de conciencia. Justamente cuando llegas a estos estados, que ojo, yo simplemente es lo que he dicho, soy un mensajero, tampoco es que yo tenga un nivel de conciencia elevado, ni muchísimo menos, o sea, pero al final de cuentas Dios me está usando como un instrumento y es lo único que puedo hacer, aceptarlo y seguir, es lo único que puedo hacer. Entonces, como te digo, infórmate, ve poco a poco, educándote y demás, y sé consciente de que no solamente estamos acá, en el mundo físico. Con ese cambio de mentalidad vas a ver que te van a empezar a pasar cosas súper locas. Y alguna vez, ya cuando descubras tu propósito y demás, vas a empezar a recibir señales de tu yo ideal. Eso lo tengo seguro. Pero vamos, si me ha pasado a mí, ¿por qué no te va a pasar a ti? Yo no tengo absolutamente nada especial. Soy un ser humano como cualquier otro. Pero es eso. Simplemente te tienes que dejar usar como un instrumento para Dios y Él te va a guiar. Eso estoy 100% seguro, pero 100% seguro. Así que, chicos, justamente esto les iba a comentar. Por fin una actualización del yo ideal, por fin otra comunicación con el yo superior. Esta vez durante un montón de tiempo dándome instrucciones claras que tenía que seguir, clarísimas. Y entonces acá estamos cumpliéndolas a rajatabla para poder ser la persona que queremos. Esto es todo y a seguirle poniendo, a seguirle metiendo, nada más. Métele, pero con ganas. Sin más, nos vemos en el próximo podcast. Chao.